Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde el área de la Bahía de San Francisco, aquí en California, dirigiéndome con mucho respeto, con mucho amor, lleno del Espíritu Santo, a llevarles nuevamente un mensaje de trascendental importancia, porque es el momento de tener en cuenta y poner en práctica la palabra del Señor. Nuevamente, hermanos, gracias, como siempre se los digo, gracias por permitirme ingresar a vuestros hogares a través de estas ventanitas, como siempre venimos mencionándolo. Porque, verdad, hermano, estamos viendo que últimamente se están viendo muchas señales de las cuales mi Señor Jesucristo habló y habla, porque Él dijo que eran los postreros tiempos y los postreros tiempos han llegado. Entonces, mi hermano querido, amigos y amados amigos, el día de hoy, hermanos, vengo lleno del Espíritu Santo y de verdad con mucha tristeza de ver todo lo que está sucediendo en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en las mismas iglesias, hermanos. Por eso el día de hoy, hermanos, de antemano un saludo muy especial de parte de mi esposa, mi amada Alicia, mi hermana Alicia, y un saludo muy especial también para todos y cada uno de vosotros, para todos los enfermos. Vamos a estar orando por ellos como siempre lo estamos haciendo y pidiéndole al Señor de que ponga en su corazón un poco de tiempo para que escuche este mensaje. Y no solamente lo escuche, sino que lo ponga en práctica y por ende lo comparta. El día de hoy, hermano, vamos a dirigirnos nuevamente a Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy importante, es un libro, le llaman la revelación. Estamos viendo últimamente muchas cosas que están sucediendo en base a este libro. Y la palabra del Señor mismo nos lo dice en el primer capítulo, en el capítulo 1, donde dice claramente la revelación de nuestro Señor Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y escuche bien, hermano, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya teniendo una base de lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy, hermanos, nos dirigimos nuevamente a la primera lectura del Apocalipsis capítulo 3. Pongamos mucha atención, hermano, de lo que nos está queriendo decir y nos quiere decir el Espíritu Santo el día de hoy. Dice de esta manera, y la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 5. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mira el que está hablando, hermanos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, el día de hoy, Señor, me pongo en tus manos, Señor, honra a tu siervo, Padre Santo, el día de hoy, Señor, háblanos con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor, y que no sea yo hablando, Señor, sino tu Santo Espíritu, exhortando, Padre Celestial, a todos y cada uno de los que vamos a recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Papito Dios, bendice, Señor, a todos los que van a escuchar este mensaje, una bendición muy especial para Luis Eduardo Rengifo, Señor, y todos los que van a escuchar tu palabra el día de hoy, Papito Dios. Papito, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, un saludo muy especial, Eduardo. Hermanos, lo que estamos viendo aquí claramente y hemos visto y he estado viendo, Heriberto, Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia, a tu amada esposa. Estamos viendo el concepto de esta iglesia, la iglesia de Sardis. Pero usted le puede poner el nombre de la iglesia en que usted está asistiendo actualmente. Y este concepto de la iglesia de Sardis, hermano, hace referencia a la quinta de las 7 iglesias mencionadas por Juan en el Apocalipsis. Y básicamente esta está en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Esta iglesia, hermano, como nos la presenta el Señor, es una iglesia conocida bíblicamente como la iglesia muerta. Por eso, hermano querido, el día de hoy usted cerciórese en qué iglesia está. ¿Qué palabra está recibiendo? ¿Cómo se comportan las personas, los evangelistas, los predicadores, los pastores, al llevar un mensaje a la congregación, hermanos? Estamos viendo aquí que es el Señor quien habla, no yo. Está presentando una iglesia muerta que simboliza el cristianismo nominal. Un cristianismo nominal, un cristianismo que tiene solamente nombre. Una iglesia que tiene solamente nombre. Puede ser muy rembombante, que hace espectáculos, que se muestra ante los demás como un club social, donde va mucha gente. Pero lamentablemente en esas iglesias no está el Espíritu Santo de Dios, hermano. Vemos comunidades, iglesias con buena reputación, hermanos, pero buena reputación exterior, pero están desprovistas de vida, de poder espiritual. En otras palabras, hermano querido, llenas de gente nomás. Pero ahí no está el Espíritu de Dios. Pastores, predicadores, evangelistas que hablan de Dios, pero no dejan hablar a Dios a través de ellos. Esto es el concepto de esta iglesia, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, y lo estoy diciendo con dolor, lo digo con dolor. Lo digo con dolor. Hay muchos pastores que exteriorizan ese dolor en llanto. Y me gustaría también exteriorizarlo, hermano, porque lo que estamos viendo es que muchos se van a perder. Y nuestro Señor Jesucristo presenta a esta iglesia como quien que tiene los 7 espíritus, entre comillas, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, porque hablan mucho de la palabra de Dios. Estos predicadores, pastores, pero no dejan hablar a Dios a través de ellos. Y por eso mi Señor Jesucristo les dirige un mensaje muy severo. Y lo acabamos de escuchar en el Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una iglesia muerta. Vemos iglesias muertas, hermanos, con mucha gente dentro. La iglesia o la gente, la congregación de esta iglesia, porque lo que estamos mostrando, a pesar de que estas iglesias ya no existen, pero el Señor le mandó a 7 iglesias. El espíritu de las 7 iglesias. La forma en que viven muchas iglesias.
Pero hoy, el día de hoy, nos vamos a referir a esa iglesia, a la iglesia de Sardis, donde vemos la congregación congregaciones que se caracteriza por la autocomplacencia. Sí, hermano, sí, de verdad lo hemos visto. No solamente autocomplacencia, sino negligencia espiritual. Estamos viendo también que esa iglesia tolera el pecado, tolera la mundanalidad, tolera básicamente todo lo que es pecado, todo lo que no le gusta a Dios lo tolera. Llámese festividades de diciembre, Halloween y un montón de historias. Muchos pastores, y hablo de muchos porque no son todos, han convertido, hermanos, esas iglesias en un club social. Y de eso es lo que está hablando mi Señor Jesucristo en esta iglesia. Una muerte espiritual. Iglesias nominales que solamente tienen nombre. Un nombre bíblico y ya está. Y de ahí no pasa. Donde vemos, hermanos queridos, amados amigos, vemos pastores, predicadores, evangelistas, que por su conducta, no representan la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es lamentable eso, hermano querido. Muchos pastores, hago énfasis, no son todos, se han convertido en verdaderos anestesiólogos, verdaderos motivadores, llevando un mensaje tibio, distorsionando la palabra del Señor, llevando mensajes a medias tintas, justo hoy en día, que el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina. La apostasía entró, hermano, a nuestras iglesias. Es triste. Y me entristece porque la misma historia dice también en Efesios capítulo 4, en el versículo 30 al 32, donde dicen, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y muchos hermanos, lamentablemente, se están dejando engañar de estos motivadores. Hermanos queridos. Y lamentablemente, el día de hoy, donde una iglesia debería o tiene básicamente que esperar el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estos motivadores, estos anestesiólogos que están dentro de las iglesias llevando la palabra del Señor, durmiendo a la iglesia en vez de despertarla. Como dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes y te alumbrará mi Señor Jesucristo, al que estamos esperando. Y nosotros, hermano, y lo digo de la misma manera, hermano, nosotros, para nosotros esto es normal. Porque si a mi Señor Jesucristo no lo quisieron escuchar, y fuera de eso, no lo escucharon, sino que también lo desvivieron en esa cruz del Calvario de esa forma horrenda, hermanos, que duele hasta decirlo. Pero gracias al Señor, al Dios Todopoderoso, el Señor lo resucitó al tercer día. Y luego mi Señor Jesucristo prometió volver por su iglesia. El Evangelio de San Juan 14, en el versículo 1, donde mi Señor Jesucristo le dice a su iglesia, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar mansión, y cuando ya esté lista, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él habló del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero lamentablemente con estos motivadores que estamos viendo que lo que están mirando es que yo declaro, yo. Hablan de Dios, pero no dejan hablar a Dios a través de ellos. Y hoy en día, hermano, la pregunta es, ¿esa iglesia donde tú estás está esperando a mi Señor Jesucristo o al anticristo? Porque hasta ha llegado la apostasía, hermano, hasta allá se ha introducido, hermano. Si el arrebatamiento es la iglesia, y lo hemos dicho
hasta la saciedad. Y vuelvo a decirlo, a mi Señor Jesucristo lo desvidieron, a nosotros los predicadores de sana doctrina, ya nos dicen conspiranoicos, extremistas, locos. Gloria a Dios. Si lo hicieron con mi Señor Jesucristo, ¿qué no van a hacer con nosotros, hermano? Gloríese. Sea bienaventurado si tú estás haciendo bien el trabajo. Porque si ellos no hablan, las piedras hablaremos. Y ya lo estamos viendo, hermano querido. Si el arrebatamiento de la iglesia, hermano, ocurriese hipotéticamente, como lo dicen, a mediados de la tribulación, como algunos creen y enseñan, lamentablemente, la palabra del Señor debería enfatizar claramente, de una vez, que la iglesia está esperando es al anticristo y no a mi Señor Jesucristo. Porque eso es lo que están enseñando estos motivadores. Y lamentablemente, hermano, mucha gente se está comiendo el cuento, se están dejando engañar. Y a mi modesto entender, hermano, este es un punto clave en el cual los predicadores, los pastores, los evangelistas de sana doctrina deberíamos centrarnos y hacer que la iglesia despierte antes de que suene esa trompeta. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña a ser fieles, constantes, a perseverar y a esperar en perfecta fe el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo suene esa trompeta y venga por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar despierta. De la misma manera que el Espíritu Santo dice, ven Señor Jesús, la iglesia también debe estar diciendo, ven Señor Jesús, no durmiendo. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y 20. Dice de esta manera, y el Espíritu, ojo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. No están durmiendo. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, porque no es de toda la fe. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así debería estar la iglesia, como esa iglesia de Filadelfia. La Escritura siempre, mi hermano querido, la Escritura siempre nos invita a esperar fervientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Decir lo contrario, hermano, eso iría contra toda la palabra escrita en este libro. Decir lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo él mismo ordenó que le esperásemos para poder escapar de lo determinado sobre los rebeldes, sobre aquellos que duermen. En el Evangelio de San Lucas, que es muy hermoso toda la Biblia, pero el Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, velad pues, velad pues en todo tiempo, no cada 8 días, no cada mes. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque mi Señor Jesucristo dijo que iban a suceder, que se levantará nación contra nación, que se levantará reino contra reino, que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, las que vienen. Terremotos, los que vienen. Hambres, las que vienen, hermano. Vienen mucho, entonces por eso mi Señor Jesucristo dijo, para que seáis tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán. Por eso, mi hermano querido, el día de hoy, el Espíritu Santo nos habla claramente que no nos dejemos engañar. La iglesia está esperando el arrebatamiento de ella, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, en el capítulo
en el 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice de esta manera. Pero con respecto, y mire, no confundamos la venida de nuestro Señor Jesucristo con el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dos cosas diferentes. Usted tiene que notarlo. Esto es hermenéutica pura. Aquí la palabra del Señor está hablando de dos acontecimientos muy diferentes el uno del otro. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esto es hermenéutica, hermano, para que lo entendamos. Hermano, una letra hace la gran diferencia. Si aquí el apóstol hubiese escrito, por ejemplo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo o nuestra reunión con Él, diría el apóstol entonces que ambas cosas son lo mismo, pero una letra hace la gran diferencia. Y nuestra reunión con Él. Recuerda, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en cualquier momento. Puede ser hoy, mañana, en cualquier momento. Solamente Él dijo que Él vendría. He aquí yo vengo pronto. Recuerde que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Él se fue hace 2 días. Recuerde que Él fue alzado. Para Él hubo un arrebatamiento. Y de la misma manera que Él se fue, de esa misma vendrá. De la misma manera que Él se fue, así va a llevar a la iglesia. La iglesia no necesita un cohete, un transbordador. No. El Espíritu Santo. Va a ser en un momento. Como dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Como en el capítulo 4 del Apocalipsis, donde dice, bueno, y al instante yo estaba allá en el cielo, al instante. Hermano, vamos a viajar a la velocidad de un pensamiento. Rápido al cielo. Y lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, y lo podemos mirar, dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida, el regreso del Mesías a Jerusalén, y nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí está hablando algo muy importante y lo está diciendo Pablo. Pablo estaba esperando el arrebatamiento, pero Pablo murió en Cristo y él ya no va a estar en el arrebatamiento, pero sí va a estar en el momento de la resurrección de los muertos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y él mismo lo escribió. Y lo que está hablando cuando dice Pablo que ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, lo dice porque esta carta, él habló claramente del día del Señor. Y podemos decir, ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Usted puede preguntárselo. Aquí el apóstol Pablo, el rabí Saulo de Tarso, él no está hablando de un sábado o un domingo, porque incluso, hermano, por debatir conceptos, porque los conceptos se debaten, pero la doctrina es única. Se debaten que si el día del Señor es el domingo, que se debaten que el día del Señor es el sábado. No, el Señor, mi Señor Jesucristo, es el Señor del sábado. Pero lo que está hablando aquí, de que no es un domingo, un sábado, algunos podrían pensar de que el día del Señor es lo mismo que los profetas llamaron y está escrito. El día del Señor, los profetas dijeron el día de la ira del Señor, ese es el día del Señor. El día de la ira del Señor.
Y en el Apocalipsis el apóstol Juan, en repetidas ocasiones, le llama el día de la ira del Cordero de Dios. Como lo presentó en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. He aquí el Cordero de Dios. Y en el Apocalipsis él habla del día, la ira del Cordero de Dios. Y tampoco, hermano, no es un día de 24 horas. No. No es un día de 24 horas, hermano, para que usted esté alerta. Es un periodo de 7 años. El día del Señor es un periodo de 7 años, de 7 largos y tortuosos años, donde va a haber tribulación y gran tribulación. Ya hemos estudiado esto, por eso la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar de ese letardo, mis hermanos. Y por eso nuevamente, en el nombre de mi Señor Jesucristo, se lo digo de corazón. Y se lo digo como está escrito en la palabra del Señor, hermanos. Segunda de Tesalonicenses nuevamente, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera. No se dejen engañar de estos motivadores, de estos anestesiólogos que hay en muchas iglesias, que están durmiendo a la iglesia, que los tienen arrullándolos ahí para que no se vayan de la iglesia, quizás por motivos de muchas índoles. Quieren ver una iglesia llena de gente, pero no quieren llenar el cielo de almas, que es lo que hay en el corazón de Dios. El corazón de Dios quiere que tú te salves. El Señor no quiere que el pecador se pierda, sino que venga el arrepentimiento, que venga un arrepentimiento genuino. Dice claramente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya llegó. Por eso decimos, y lo vamos a seguir diciendo, que mi Señor Jesucristo pronto viene. Porque lo dice claramente aquí la palabra del Señor: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone. Y ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque sus lacayos ya están trabajando, ya está el ministerio de la iniquidad, y no me quiero adelantar. Dice la palabra del Señor: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, ya lo estamos viendo, y desde mucho tiempo atrás lo hemos visto. Hay una persona allá que se hace pasar por el sumo pontífice, como el Papa, para que le digan Padre. Y mi Señor Jesucristo, yo no le digan Padre a nadie en la tierra, porque Padre hay uno solo, y está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. No se trata de saber el Padre nuestro, sino de saber el concepto de cada palabra de la cual mi Señor Jesucristo dijo, de cómo deberíamos llorar. Ahora no queda dudas, hermanos. El anticristo aparecerá en cualquier momento, pero antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a reinar 7 años, 7 largos y tortuosos años. Vamos, acompáñeme, hermano. Usted tiene una Biblia, hermano querido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 al 9. Dice: ¿no os acordáis, nuevamente, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene. Un buen cristiano sabe que detiene al anticristo. No me quiero adelantar. Un buen cristiano sabe que está deteniendo al anticristo. El anticristo está entre nosotros. Quizás lo conocemos. Conocemos a sus lacayos, sí. Y sabemos quiénes son. Pero no sabemos quién es el anticristo en este momento. Pero que está con nosotros, ya está. Dice: ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sus lacayos ya están trabajando. Hermano querido, no se deje engañar. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio.
Está hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Luego se manifestará el anticristo, se hará público, aquel maligno a quien el Señor matará con el espíritu, con el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su segunda venida. Él va a gobernar 7 años. Pero cuando venga mi Señor Jesucristo, cuando terminen los 7 años, será destruido. Perverso, cuyo arribo es por obra de Satanás, que Dios lo reprenda. El anticristo viene a gobernar en nombre de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano querido, no se deje engañar. Aquí notamos claramente que el apóstol Pablo, él está diciendo, ¿acordáis que yo ya os había dicho? Él está explicando a todos los hermanos de Tesalónica y a nosotros que en la primera carta él ya había explicado de que mi Señor Jesucristo vendría, pero que no iba a venir antes de que se manifestasen todas estas cosas. Pablo habla en el capítulo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, habla del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice claramente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchas personas han muerto, quizás en un accidente de tránsito por andar borrachos, haciendo cosas indebidas. Esa gente no tiene esperanza. Esa gente murió sin mi Señor Jesucristo en el corazón. Quizás algún día recibió la verdad y estuvo andando en los caminos de la verdad, como le sucedió a Judas. Judas anduvo con la verdad. Sabemos la verdad quién es. Sabemos nuevamente, y lo he dicho, que la verdad no es un concepto, no solamente es una palabra, la verdad es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Y en ese nombre hay poder. Dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, esto hay que creerlo, si usted no lo cree, es el problema de muchos cristianos. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, yo lo creo. Así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¡ay, qué hermoso! Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos preparados, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque mi Señor Jesucristo en el arrebatamiento no va a tocar la tierra. Él va a esperar 7 años. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo dice la palabra del Señor, no yo. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra del Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios, hermanos. Lo dice la palabra del Señor, hermano querido. Ahora, mi hermano, cuando habla aquí el ministerio de la iniquidad, los lacayos ya están trabajando, son muchos y tienen mucho dinero. Incluso ya están preparando la alfombra roja para que llegue el anticristo a gobernar, donde le van a ofrecer de todo a la humanidad. La humanidad va a vender su progenitura por un plato de lentejas. La humanidad va a vender su salvación por 30 monedas de plata, como lo hizo Judas. Hermano querido, este mensaje indica que el anticristo no se puede manifestar. No se puede manifestar o hacerse público porque alguien le está impidiendo. Le está impidiendo, hermano querido, pero es temporal, porque ya dentro de poco la iglesia se va a ir, hermano. Y cuando ese obstáculo, como dice aquí la palabra del Señor, se ha quitado de en medio, entonces aparecerá delante del mundo ese gran, entre miles y millones de comillas, ese gran Salvador. Ese gran Salvador que le va a decir a la gente, no tendrás nada y serás feliz.
todo va a ser color de rosa en los 3 primeros años y medio de los 7. Pero luego será despedazado, hermano querido. El ministerio de la iniquidad, hermano, es el plan determinado del diablo para arrasar la humanidad, utilizando para esto al anticristo. Y por eso se le va a dar mucho poder. Porque dice el Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, claramente, que cuando él abrió ese sello, apareció un jinete en un caballo blanco. Y tenía un arco y una corona. Y salió venciendo y para vencer. Esa corona, hermano, perdón, ese arco que tiene, pero no tiene flecha, pero tiene una flecha que uno se puede imaginar. ¿Y esa flecha qué puede ser? Muchos cristianos sabemos qué es esa flecha. Él va a utilizar el poder económico, la IA, va a utilizar muchas cosas. Y va a utilizar también lo que se llama la marca de la bestia. Que el que no tenga esa marca en la mano derecha o en la frente, básicamente, como mucha gente hoy en día existe pero no vive, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, mucha gente quedará en el mundo, existiendo pero no viviendo, muertos. Como muchos andas en este mundo, muertos en sus delitos y pecados. El ministerio de la iniquidad es ese plan que tiene el diablo para utilizar al anticristo para gobernar el mundo después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya. Pero recuerden, hermano, que también de la misma manera que hay un ministerio de la iniquidad, también hay un misterio de la equidad, de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano querido, eso es hermoso saber el poder que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El poder que tenemos nosotros sobre los demonios. El poder que tenemos nosotros sobre todo lo que está sucediendo. Porque estamos llenos del Espíritu Santo, respaldados, nada más y nada menos, por el Hijo del Dios Altísimo, por mi Señor Jesucristo. Porque en el nombre de mi Señor Jesucristo hay poder. En la sangre de mi Señor Jesucristo hay poder, hermanos. Por eso, mi hermano, lo digo claramente, Satanás, que Dios lo reprenda. Él conoce el poder y la autoridad de los creyentes que vivimos en santidad. No es fácil, pero lo podemos lograr, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo sabe el poder que posee un creyente. El mismo anticristo sabe el poder que hay en la iglesia, esa iglesia que se está guardando sin mácula de pecado, que vive en santidad, esa iglesia fiel, como la iglesia de Filadelfia, muy distinta a esta iglesia de Sardis que está muerta. Mire lo que pasó, hermano, y un hecho que está escrito aquí en la palabra y está en Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Mire lo bonito. Dios te bendiga. Dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Si usted vive en santidad, hermano, el Señor está haciendo cosas grandes a través de ti. Cuando una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo, comparte la palabra del Señor, está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros a través de la palabra que sale de la boca de ese predicador, que sale de la boca de ese pastor, que sale de la boca de ese evangelista. Dice así, nuevamente: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Pero
Ponga atención al versículo 13. Pero había algunos de los judíos, como hoy en día vemos, algunos de los pastores, algunos de los predicadores, algunos de los evangelistas, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de mi Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, escuche, lo que escuchamos hoy en día en muchas iglesias, digo muchas, porque no son todas. Os conjuro por Jesús. Oh, os conjuro por Jesús. ¿Qué es fachatez? Lo que estamos escuchando hoy en día. Yo profetizo, yo declaro, yo digo. Que viene un avivamiento. No, lo que viene es un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuchen estos. Yo os conjuro por Jesús. Un verdadero cristiano, un verdadero pastor, siempre en la iglesia, siempre debe decir mi Señor Jesús. No Jesús despectivamente, porque la apostasía ha entrado a las iglesias. Yo os conjuro por esto, decían. Yo os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y aquí es donde vienen estos, que había siete hijos de un tal Escevas, judío, jefe de sacerdotes, ojo, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, el demonio, mire lo que le respondió a estos, porque se les ríe en su cara. Y mire cómo habló también el espíritu inmundo. A Jesús conozco. Así. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre, el espíritu que estaba dentro de ese hombre, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio, y es notorio aquí también, hermano querido. Y por lo visto, y lo vuelvo a decir, categóricamente, hermanos, el diablo es más consciente que muchos de estos teólogos, que estos muchos pastores, digo muchos porque no son todos, porque la misma palabra dice, se lo preguntó a ellos, ¿creéis en Dios? Y dice, yo sí creo, claro, pues lo felicito. Los demonios creen y tiemblan, los demonios tiemblan, y muchos pastores, digo muchos nuevamente porque no son todos, se creen los iluminados y están durmiendo iglesias. Estos predicadores, hermano, creyentes tibios, creyentes herejes, se tragan el cuento de ver una iglesia dentro de la tribulación, porque muchos dicen que la iglesia pasa por la tribulación y por la gran tribulación. Pero mi hermano, el enemigo, el anticristo, los demonios, ellos saben muy bien el riesgo que tienen al enfrentarse a una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ojo, estas señales seguirán a los que creen. Dice mi Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y en el Evangelio de San Lucas, mire lo que dice, algo precioso para la iglesia que se conserva fiel, que vive en santidad, porque ojo, el Señor conoce el grado de santidad que hay en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 16, versículo 17 al 19 dice, volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero mi Señor Jesucristo les dice y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy, dice mi Señor Jesucristo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, gloria a Dios. Por eso yo no tengo miedo de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Yo sé lo que me espera de arriba. Mi Señor me lo mostró. Él me mostró la gran Jerusalén. Hermano, hay que tener en cuenta aquellas personas que insisten en ese tema de que desean con ansias quedarse para la tribulación aquí en la tierra. De seguro van a entrar en la tribulación, no por ser parte de la iglesia, sino por herejes. ¿Por qué? Porque quieren más las cosas que hay en el mundo.
Muchos pastores, y hablo nuevamente de muchos pastores, porque no son todos, muchos pastores oran para que las iglesias se les llene, pero no están buscando lo que dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Todas esas añadiduras se van a quedar aquí. Sin nada viniste, sin nada. Y sin duda dice, sin duda, sin nada nos vamos. Así está escrito, mis hermanos. Mi Señor Jesucristo pronto viene. El arrebatamiento de la iglesia va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano querido, es el momento. Porque el momento ha llegado, mis hermanos, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Viene la hora, hermanos, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 25. Hermano querido, esto no es cuento, esto es Biblia. Con todo el corazón yo le digo, hermanos, si no ha recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón, este es el día de su salvación. Dígale al Señor que lo necesita. No se quede en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no va a ser nadie, no va a hacer nada si entra la tribulación y gran tribulación. Usted tiene que someterse al anticristo y a todos sus lacayos. Si usted no se hace poner la marca en la mano derecha o en la frente, usted no va a poder comprar ni vender absolutamente nada. Es el momento de que usted venga al arrepentimiento, es el momento de que usted reciba a mi Señor Jesucristo. Hermanos queridos, Eduardo, Dios te bendiga. Hermano Elmer, hermano Eliberto, Dios te bendiga. Un saludo a todos y cada uno de vosotros. Compartan este mensaje, hermanos. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Pronto sonará esa trompeta. Y lo primero que vamos a ver son los muertos en Cristo resucitando. Aquellos que vivieron con mi Señor Jesucristo y murieron con mi Señor Jesucristo porque vivieron en santidad. No se dejen engañar, hermanos. Ni por palabra, ni por carta. Como dice la palabra del Señor, como si fuera nuestra. Muchos están tergiversando la palabra del Señor. Y usted tiene que saber claramente en qué iglesia está metido. No está en esa iglesia como la iglesia de Sardis, esa iglesia muerta, que solamente simboliza cristianismo nominal, solamente nombre. De ahí no pasa. Oramos por todos los enfermos, hermanos, por todos y cada uno de ellos, que Dios, el Dios Todopoderoso, incline su oído a esas oraciones que salen de un corazón contrito y humillado, y que si es la voluntad de Él, que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. De sanarlo, que así sea. Y si el Señor se lo quiere llevar, pero que se lo lleve. Y que se vaya con Cristo en el corazón. Si tienes un enfermo en tu casa, dile que Dios lo ama. Dile que Dios está esperando esa alma que está dentro de ese cuerpo. El cuerpo se va a quedar ahí en esa cama. El cuerpo va a ir a un ataúd y luego al cementerio. El cuerpo va a ir a un crematorio. Pero todas las almas son mías, dice el Señor. Pero el alma que pecare, esa morirá. Venga mi Señor Jesucristo. El día de tu salvación es hoy. Un saludo muy especial a todos, hermanos. Sigamos orando unos por otros. Oremos por nuestros pastores. Esos pastores que andan en santidad. Esos pastores que llevan la palabra de salvación. Esos pastores que están diciéndole en este momento y están preparando una iglesia para que estén listos. Para que esa iglesia esté lista para el día en que mi Señor Jesucristo suene esa trompeta, porque la trompeta sonará. Oramos por todos esos pastores y por los que no lo están haciendo el trabajo, que vengan al arrepentimiento.
Porque si se queda en el día del arrebatamiento, no vaya a decir que usted no lo sabía. El Señor, en un momento, envió a una hermana, un hermano lleno del Espíritu Santo a compartirles ese mensaje. Y quizás hicieron caso omiso al mensaje que Dios envió a través de ese mensajero. Porque eso es lo que somos nosotros, mensajeros. Oramos por el pueblo de Israel. Oramos por todos los gobernantes, porque Dios quita y pone reyes. Quita y pone reyes. Pone reyes para sacudir al pueblo. Pone reyes para proteger al pueblo. Pone reyes para llevar leyes, así no nos gusten. Pero el que pone esos gobernantes es Dios, porque Dios quita y pone reyes. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por todos y cada uno de nosotros. Oremos por todos los enfermos, porque somos muchos. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros, hermanos. Un saludo para toda mi familia, la familia Giraldo Posada, en Colombia, en Cali, allá en Versalles, para todos mis amigos y mis allegados allá en Versalles Valle, en Cali, en Bogotá. Un saludo muy especial para todos mis amigos, esos amados amigos que reciben este mensaje todos los días. Para toda mi familia en España, en Inglaterra, en Chile, acá en México, aquí en los Estados Unidos, en Hayward. Un saludo para todos y cada uno de vosotros. Les amamos con todo el corazón. Si hay oportunidad de llevar otro mensaje, lo vamos a llevar. Pero recuerda, hermano, que en cualquier momento nos vamos. O quizás el Señor nos lleve de alguna manera. Y si el Señor me lleva de aquí hoy o mañana, no, le digo a mi familia, no lloren por mí. No me he muerto. He cambiado de dirección. Oramos por nuestros hijos. Por toda la familia Quiñones Palomares, por la familia de mi esposa, por mis cuñados y mis cuñadas, por mis hermanos, por mi madre, allá en Colombia, por todos nuestros hijos. Un saludo muy especial a mi hijo hermoso, que lo amo con todo mi corazón. Pronto nos vamos y espero que usted también se vaya, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, gracias, Señor, por haberme tenido en cuenta, Señor, para entregar este valiosísimo mensaje. Poderoso Dios, te pido, Señor, por todos los que lo recibieron, Señor, que lo guarden en su mente y en su corazón, Padre Santo, porque la trompeta va a sonar, Señor. Gracias por ser mi Señor y mi Dios y mi Salvador, Papito Dios. Te pido, Señor, por todas estas personas, estos amados amigos, estos amados hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor, para que, Señor, de esa manera que te habló ese hombre al pie de la cruz, Señor, podamos decirte, Señor, acuérdate de nosotros cuando tú vengas en tu reino, Padre. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendice a mi esposa, Señor. Bendice nuestro matrimonio, bendice a todos los que están a nuestro alrededor, Padre. A todos mis amigos, Padre. A todos y cada uno de ellos. Lleno de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reinará por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, un saludo muy especial, les amamos. En el nombre de mi Señor Jesucristo, los bendigo. Y que la bendición sea grande. Una bendición, que haya poder en vuestros corazones. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. No solamente a ustedes, sino a todas vuestras familias. Dios los bendiga. Nuevamente, Maranata, mi Señor Jesucristo pronto viene. Y si te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Dios los bendiga.